Las 10 naciones que darán origen al anticristo son las personas que planearán su ascenso. Muchos sabemos que el anticristo será una figura central que llegará para cambiar todo. Pero, ¿cuáles son los eventos que deben suceder antes? Uno de estos eventos es el surgimiento de 10 grandes reyes. La Biblia habla sobre un grupo de 10 reyes que se unirán y tendrán un papel crucial en los eventos políticos al final de los tiempos. Es fundamental determinar si esto ya ocurrió en el pasado o si sucederá en el futuro. Esta cuestión es clave para comprender lo que la Biblia dice sobre los eventos venideros. Sabemos esto gracias al gran profeta Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una enorme estatua. Daniel recibió una visión especial por la noche que le ayudó a entender este sueño. Esta fue la primera gran explicación profética sobre naciones que no eran Israel. Daniel explicó una visión de una estatua dividida en 4 naciones, las cuales sucederían una tras otra. Estos reinos comienzan con Babilonia, el imperio de Nabucodonosor, y luego continúan hasta llegar al reino del anticristo. En el capítulo 7 de Daniel se da una visión más clara del surgimiento del anticristo. En uno de sus sueños, el profeta ve un cuerno pequeño que sale de una bestia aterradora. Este cuerno pequeño tiene características extrañas y sus acciones llaman mucho la atención de Daniel. En la visión, Daniel ve 4 bestias que representan 4 reinos. Las primeras 3 bestias representan a Babilonia, Media Persia y Grecia. La cuarta y última bestia es la más terrible de todas, con una apariencia espantosa y gran poder. Esta bestia tiene garras de bronce y grandes dientes de hierro que aplastan a sus enemigos. Daniel observa que esta bestia espantosa tiene 10 cuernos. Mientras Daniel reflexiona sobre el significado de estos cuernos, ve que un cuerno pequeño crece entre los 10 cuernos, arrancando 3 de ellos desde la raíz. Este cuerno pequeño tiene ojos como los de un ser humano y una boca que habla con arrogancia. Este cuerno continúa hablando palabras orgullosas hasta el día del juicio. Daniel se siente inquieto por esta visión y pregunta sobre su significado. Un ángel le dice que los 10 cuernos representan 10 reyes que surgirán de ese reino. En la Biblia, los cuernos suelen simbolizar poder y fuerza. El cuerno pequeño, con boca y ojos humanos, representa a un rey específico. Cuando este rey tome el poder, 3 de los otros reyes caerán. Este rey malvado, simbolizado por el cuerno pequeño, hablará en contra del Altísimo y oprimirá al pueblo de Dios. También intentará cambiar las leyes y los tiempos y tendrá poder sobre el pueblo de Dios durante 3 años y medio. La cuarta bestia que Daniel vio fue el Imperio Romano, el gran reino que sucedió a Grecia. El cuerno pequeño que Daniel observó es un líder mundial conocido por sus palabras malvadas y su gran poder. Este cuerno pequeño estará al mando cuando llegue el día del juicio, por lo que lo conocemos como el Anticristo, el gobernante que vendrá mencionado en Daniel 9:27. Los 3 años y medio se refieren al tiempo durante el cual el Anticristo gobernará, como se menciona en Apocalipsis 11:2, 12:14 y en el capítulo 13 y 5. En Apocalipsis 11:2 se dice: «Pero excluye el patio exterior, no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, lo que indica que en los últimos tiempos podríamos ver un resurgimiento del antiguo imperio romano. Este renacimiento incluirá a un grupo de 10 líderes mundiales que trabajarán juntos. El anticristo ascenderá al poder, eliminando a 3 de estos líderes y eventualmente tendrá control sobre todo el mundo, actuando como un verdadero tirano. El anticristo querrá controlar todos los aspectos de la vida, incluso exigirá que las personas lo adoren. En Apocalipsis 13, 16, 17, se dice que obligará a todos, tanto a grandes como pequeños, ricos y pobres,
libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, lo que simboliza lealtad a la bestia, y que nadie podrá comprar ni vender sin esa marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para que quede claro, el cuerno pequeño que Daniel ve representa al anticristo, el líder que tomará poder entre 10 reyes futuros. Este cuerno pequeño hablará en contra de Dios y dañará al pueblo de Dios durante un tiempo difícil llamado la Gran Tribulación, hasta que Jesús regrese. En ese momento, el poder del anticristo será quitado y destruido para siempre, como se menciona en Daniel 7:26. Luego Jesús establecerá su reino, que durará 1000 años. El dominio del anticristo solo durará 42 meses, como se describe en Apocalipsis 13:5, y no podrá vencer a Dios. Su jactancia y violencia solo durarán un tiempo corto, mientras que el reino de Cristo durará para siempre. Pero, ¿qué harán estos 10 líderes? ¿Cómo nos afectará esto en la época actual? Encontramos una respuesta a esto en el libro de Apocalipsis. El mensaje del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se da cientos de años después de la profecía de Daniel. Confirma las palabras de Daniel y nos da nueva información sobre el plan de Dios. Esto muestra que Daniel y Apocalipsis están conectados, lo que nos ayuda a comprender mejor el propósito de Dios. En Apocalipsis 13:1-2, Juan ve a una bestia feroz que sale del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos hay 10 coronas reales, y en sus cabezas hay nombres blasfemos. La bestia que vio se parecía a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. En Apocalipsis 17 se describe cómo el anticristo y la confederación de las 10 naciones apoyan una nueva religión, conocida como la religión de Babilonia. La Biblia habla de una profecía en el libro de Apocalipsis que describe el ascenso de esta religión en los últimos días. ¿Cómo surgirá esta religión y quién la promoverá? Esta religión es conocida como la religión de Babilonia y se menciona en el libro de Apocalipsis desde el principio. El juicio de Babilonia es inevitable. Nunca hubo duda sobre su destino y fracaso final. La entidad maligna de Babilonia es juzgada, y un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada. En Apocalipsis 17:1-2, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se acercó y le dijo a Juan: «Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad sexual, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad». Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero como una imitación satánica, anticipaba la llegada del verdadero Mesías. Babilonia es vista como un espíritu seductor. Por eso, la Biblia dice que los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. A lo largo de la Biblia, el concepto de fornicación está asociado con actos de idolatría. Este sistema religioso puede parecer atractivo y espiritual, aunque no necesariamente moral. Babilonia simboliza una entidad poderosa y corrupta que desvía a las personas de Dios mediante prácticas engañosas. El término Babilonia tiene un significado importante en la Biblia, simbolizando la infidelidad religiosa y la corrupción. Para entender completamente este término, es necesario explorar tanto el texto bíblico como los eventos históricos relacionados con Babilonia. En la Biblia, Babilonia simboliza un sistema de religión falsa que aleja a las personas de la verdadera adoración a Dios, representando adulterio espiritual y decadencia moral. Esta imagen aparece en el libro de Apocalipsis, donde Babilonia es retratada como una mujer misteriosa que mantiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, lo que enfatiza la decadencia moral y la corrupción de las sociedades atrapadas en religiones falsas. Babilonia es mencionada 287 veces en la Biblia, lo que la convierte en la ciudad más mencionada
después de Jerusalén en el Antiguo Testamento. Babilonia está asociada con formas organizadas de adoración, blasfemia y la opresión del pueblo de Dios. Esto hace referencia a la importancia religiosa de Babilonia. Juan fue llevado en espíritu al desierto, donde vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida con púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano sostenía una copa de oro llena de abominaciones e inmundicias de su inmoralidad. En su frente tenía escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan vio a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús, y cuando la vio, se asombró mucho. Apocalipsis 17, 3, 6. Aquí vemos la relación entre Babilonia y esta figura extraña llamada la bestia. Esta no es la primera vez que encontramos a la bestia. En Apocalipsis 13:1 ya se había mostrado esta bestia en más detalle. Sabemos que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que confirma que esta bestia representa a la figura extraña llamada el Anticristo y el gran reino que establecerá. Este Anticristo será tan poderoso que ni siquiera los cristianos podrán derrotarlo. Por eso, el Anticristo se presenta como una monstruosidad con poder y autoridad. La Biblia también nos dice que una de las cabezas de esta bestia será herida mortalmente, pero luego sanada. Además, se nos dice que la bestia habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios en todo el mundo. Esto nos muestra que el Anticristo no solo gobernará el mundo, sino que también recibirá la adoración de sus habitantes. Es por eso que Babilonia necesita a la bestia. El título Misterio, Babilonia la Grande, no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino a la representación espiritual de Babilonia, que es el origen de todas las formas de engaño espiritual. El adulterio y la idolatría, en esta profecía extraña sobre Babilonia, se cumplirán cuando ella abarque mucho más que una simple parte de una organización religiosa. Ella debe ser la personificación del propio movimiento de Satanás. Esto es lo que llamamos la religión del orden global. Babilonia parece estar más preparada que nunca para seducir al mundo, ya que se basa en la idea de que no importa en qué creas, mientras creas en algo. Sin embargo, Babilonia no se detendrá solo en seducir a las naciones, también perseguirá a los fieles. Por eso, esta entidad se embriaga con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Podemos ver que Babilonia se deleita en perseguir a los justos, de la misma forma en que una persona se deleita en el alcohol cuando está ebria. Babilonia necesitará mucha ayuda para destruir al pueblo de Dios. No solo contará con el Anticristo, sino también con otros gobernantes. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero reciben autoridad como reyes junto con la bestia por 1 hora. Estos tienen un solo propósito: dar su poder y autoridad a la bestia. Estos harán la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son los llamados, escogidos y fieles. También se dijo: las aguas que viste, donde se sienta la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 12, 15. Es probable que este grupo de amigos de Babilonia se refiera a una coalición de 10 naciones. ¿Quiénes son estas 10 naciones? No lo sabemos con certeza, pero independientemente de su identidad específica, sus acciones serán claras para cualquier cristiano que entienda la profecía. Esta figura misteriosa gobierna sobre todas las personas del mundo, las multitudes, naciones y lenguas. Esto demuestra que la influencia de esta extraña mujer será mundial, debido a su conexión con la bestia. Sin duda, será una religión mundial unificada. Las relaciones de Babilonia la definen. Su importancia
gira en torno a su relación con la bestia y el gobierno que él lidera. Sin embargo, los aliados del anticristo eventualmente se volverán en contra de esta extraña mujer. En Apocalipsis 17:16 leemos: Los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la prostituta, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Estos la odiarán, la dejarán desolada y desnuda, consumirán su poder e influencia, y la destruirán completamente con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ningún tipo de adoración que no sea hacia él mismo. Este hijo de la perdición se exaltará por encima de todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, mostrando que Él es Dios. Apocalipsis 17:17 dice: Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su propósito, estar de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos que Dios ha puesto en sus corazones cumplir su juicio sobre Babilonia religiosa, un juicio que fue ordenado por Dios. A veces, Dios utiliza a un grupo malvado, en este caso los 10 reyes, como instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso Babilonia religiosa. Esto ocurre con frecuencia en la Biblia. Sin embargo, Babilonia, en el sentido de este orden global, ha sido siempre esa gran metrópolis que gobierna sobre los gobernantes del mundo, desde el principio de los tiempos. Para los cristianos la pregunta es: ¿Babilonia reina sobre mí o soy residente de una ciudad mucho más grandiosa? Babilonia está destinada a caer. Ella y aquellos que la apoyan están condenados y sus días están contados. La manera en que esto sucederá es plausible en el ambiente actual, donde políticos ambiciosos, hambrientos de poder, resienten la influencia financiera de Babilonia. Incluso están dispuestos a provocar desastres económicos si eso les permite tomar el control. Dios ordenará el apoyo político que estos 10 gobernantes brindarán al anticristo. El mundo obtendrá exactamente lo que pide: una religión y un gobierno sin Dios. En Apocalipsis 17:18 se dice que la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los reyes estarán celosos de la mujer que los controla y decidirán destruirla. Esta ciudad será consumida por las llamas y será el peor desastre económico de la historia. Muchísimas personas llorarán y lamentarán las ruinas. Cuando escuchas sobre líderes mundiales que se unen, podrías pensar en reuniones secretas o alianzas poderosas, pero en el libro de Apocalipsis, esta reunión de líderes políticos y los reyes de la bestia tiene un significado mucho más profundo. En el contexto de Apocalipsis, los líderes mundiales se refieren a las figuras políticas y gubernamentales que desempeñarán papeles únicos durante los últimos tiempos. Estos líderes, a menudo simbolizados como los reyes de la bestia, son descritos como gobernantes poderosos que se alinean con la bestia, una figura central que representa la rebelión final contra Dios. Para entender sus roles, es crucial analizar el lenguaje descriptivo de Apocalipsis y encontrar paralelismos con la política global contemporánea. Hoy en día, el liderazgo global y las alianzas internacionales no son algo raro. Vemos numerosos ejemplos de coaliciones internacionales, pero los reyes de la bestia en 1900 Apocalipsis se caracterizan por su oposición a Dios. Esto significa que estos líderes impondrán políticas e ideologías que irán en contra de las enseñanzas bíblicas. Al igual que los reyes de la bestia, los líderes políticos tienen un gran poder sobre sus poblaciones. Pueden promulgar leyes, controlar recursos y moldear la opinión pública. En el contexto de Apocalipsis, las acciones de estos líderes dirigirán colectivamente a la humanidad hacia una postura secular y antidios. Por ejemplo, políticas que promueven el secularismo y marginan las creencias religiosas pueden verse en diversas partes del mundo.
Los gobiernos podrían promover ideologías que elevan la razón humana por encima de la sabiduría divina. ¿Cómo se alinea esto con las perspectivas bíblicas? La Biblia nos advierte sobre un futuro gobierno global dominado por un poderoso líder. Este líder, apoyado por una coalición de gobernantes, establecerá un régimen que demandará lealtad absoluta y suprimirá la libertad religiosa. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Otro tema preocupante es el desarrollo de monedas digitales y sociedades sin efectivo. A medida que las transacciones se vuelven más digitales, los gobiernos y las corporaciones obtienen más poder para monitorear y controlar las actividades económicas. Este cambio se alinea con la profecía bíblica de la marca de la bestia, donde comprar y vender estarán controlados por una autoridad central. La idea de que nadie puede participar en la economía sin una marca específica refleja un futuro en el que las monedas digitales serán controladas por un poder global, limitando la libertad económica para aquellos que no cumplan con sus reglas. Una de las características más notables del anticristo es su capacidad para unir al mundo bajo su dominio. Establecerá un gobierno global. Al principio, esta unificación parecerá beneficiosa, ya que promete paz y estabilidad en un mundo lleno de conflictos y caos. Pero esta paz será falsa, ocultando las verdaderas malas intenciones del anticristo. El anticristo también buscará controlar la economía, afectando directamente los medios de vida de las personas. Este control se utilizará para forzar a las personas a adorarlo. Aquellos que se nieguen enfrentarán consecuencias graves, como el aislamiento económico y la persecución. El régimen del anticristo se caracterizará por la tiranía y la opresión, ya que exigirá lealtad y adoración absolutas de todos. Junto con el anticristo, también habrá otro personaje malvado conocido como el falso profeta. El falso profeta será crucial para apoyar el ascenso al poder del anticristo. Actuará como un líder religioso, influyendo en las personas para que sigan y adoren al anticristo. El falso profeta realizará milagros y señales que parecerán autenticar las afirmaciones del anticristo, engañando a muchos para que crean que el anticristo es divino o elegido por Dios. La principal tarea del falso profeta será promover la adoración del anticristo. Establecerá un sistema religioso centrado en el anticristo, convenciendo a la gente de que Él es el Salvador. Este engaño será tan poderoso que incluso aquellos que conocen la verdad estarán en riesgo de ser engañados. El falso profeta utilizará su carisma y los signos milagrosos que realiza para desviar a las personas de la fe genuina en Dios. Luego, vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía caer fuego del cielo a la tierra delante de la gente. Engañaba a los que habitaban en la tierra con las señales que se le permitieron hacer en presencia de la primera bestia, diciéndoles que hicieran una imagen de la bestia que había sido herida por la espada, pero que había vuelto a la vida. Apocalipsis 13, 11, 15. ¿Alguna vez has pensado en quién controla tu país? A menudo pensamos que presidentes, primeros ministros y otros líderes son los que guían y dirigen nuestras naciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos individuos podrían no ser los verdaderos responsables de las decisiones? Esto no es una teoría conspirativa, sino una realidad espiritual que ha existido desde los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido líderes que tomaron decisiones influenciadas por fuerzas malignas o demoníacas. Por ejemplo, el rey Herodes ordenó la matanza de niños nacidos en la época de Jesús, y de manera similar, el faraón tomó la vida de muchos niños nacidos en la época de Moisés.
El rey Acab y su esposa Jezabel intentaron llevar a la nación a adorar ídolos. Estos son algunos ejemplos de líderes que fueron influenciados por fuerzas malignas. Muchos líderes en el pasado tomaron malas decisiones porque las fuerzas espirituales influyeron en sus elecciones. Desafortunadamente, lo mismo está sucediendo hoy con muchos de los líderes del mundo. Sus decisiones pueden afectarte directa o indirectamente, incluso si no te das cuenta. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es cierto? La respuesta es simple. Es porque las políticas que hacen estos líderes a menudo se alinean más con la agenda del diablo que con la de Dios. El diablo selecciona cuidadosamente a estos líderes y los influencia en su proceso de toma de decisiones. Un mercado global único o reglas menos estrictas que permitan a los países conectarse más puede parecer algo bueno a simple vista. Parece ofrecer soluciones a problemas como las cuestiones económicas y otros desafíos. Sin embargo, al pensar cuidadosamente y observar la historia, encontramos señales preocupantes que muestran que la globalización puede tener efectos negativos. La historia de 1900. La globalización a menudo comenzó con conquistas militares. Uno de los relatos más conocidos sobre la globalización es el intento de construir la Torre de Babel alrededor del año 2100 a.C. En lugar de dispersarse por la tierra como Dios les había ordenado, las personas decidieron quedarse en un solo lugar y construir una gran ciudad. Este proyecto fue liderado por el rey Nimrod, quien era bisnieto de Noé. Su nombre significa rebelde, lo cual es apropiado, ya que fue en contra del plan de Dios. En respuesta, Dios confundió sus lenguas, lo que hizo difícil que se entendieran entre sí. Esto llevó a que la gente se agrupara según sus idiomas y se trasladara a diferentes áreas. En un sueño, el rey Nabucodonosor de Babilonia vio muchos imperios, lo que muestra cómo la humanidad ha intentado crear un gobierno mundial. En el capítulo 2 de Daniel, el profeta explicó este sueño. Un punto clave del sueño es que Nabucodonosor vio un quinto y último imperio que aún no ha ocurrido. Este último imperio será un verdadero gobierno global, liderado por el Anticristo. En 2 Tesalonicenses 2:8 se dice: «Entonces será revelado el inicuo, el Anticristo, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará con la manifestación de su venida. Este líder tendrá poder sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Él, junto con el falso profeta, obligará a todos a tomar su marca. Este futuro líder controlará todo el dinero». Apocalipsis 13:1-17. Y todas las prácticas religiosas. Apocalipsis 13:8. Si alguien se niega a adorar al Anticristo, enfrentará la muerte. Pero si decide seguirlo, arriesga el castigo eterno de parte de Dios. La Biblia nos dice que cuando las personas intentan crear globalización, a menudo está controlada por poderes malvados y contrarios a Dios. También sabemos que el mundo entero es prisionero del pecado, Gálatas 3:22, y que los creyentes están llamados a odiar el mal, Salmo 97:10. Debemos compartir la luz del bien en los lugares oscuros a través del mensaje del Evangelio. Dios tiene un plan para el mundo bajo el liderazgo de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Está claro que Cristo reinará sobre diferentes naciones. Su reino será un tiempo de justicia y verdadera equidad. Isaías 11:3-5 dice: «Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni decidirá por lo que escuchen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y tomará decisiones justas en favor de los humildes de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al malvado. La justicia será el cinturón en su cintura, y la fidelidad el cinturón en sus lomos». Qué tiempo tan pacífico y feliz será en el reino de Cristo. Isaías 12:3-4 nos dice: «Con alegría sacarás agua de los pozos de salvación. En aquel día dirás: den gracias al Señor.
invoquen su nombre, hagan conocer sus obras entre las naciones, proclamen que su nombre es exaltado. ¿Por qué son importantes estas advertencias hoy en día? Las profecías y advertencias que encontramos en la Biblia no son solo preocupaciones históricas o teóricas, son altamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. El auge de la religión emergente, centrada en el relativismo, las experiencias personales y el sincretismo, encarna precisamente los problemas contra los que la Biblia advierte. Al entender estas profecías y atender a las advertencias bíblicas, podemos protegernos mejor contra el engaño espiritual que amenaza con desviar a los creyentes de la verdad. Es fundamental que los creyentes permanezcan fieles a la sana doctrina y a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no dejarse influenciar por enseñanzas falsas. En 1 Timoteo 6:3-5, Pablo advierte: si alguien enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no entiende nada. Tiene un interés malsano en cuestiones controvertidas y disputas sobre palabras que provocan envidia, discusiones, calumnias, malas sospechas y conflictos constantes entre personas de mente corrompida y privadas de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de ganancia. Aléjate de ellos. Este pasaje subraya la necesidad de seguir las enseñanzas de Jesucristo y evitar a aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Llama a un compromiso con la integridad personal y el comportamiento recto, basado en las sanas palabras del Señor. Las profecías bíblicas sobre el auge de las falsas religiones y la caída de sistemas corruptos como Babilonia sirven como recordatorios poderosos de los desafíos espirituales que enfrentamos. La religión emergente, que enfatiza el relativismo, las experiencias espirituales personales y el sincretismo, puede verse como el cumplimiento de estas profecías. Representa un alejamiento significativo de la sana doctrina, promoviendo enseñanzas que complacen los deseos personales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Las advertencias de los profetas como Jeremías y Pedro subrayan los peligros de seguir enseñanzas falsas y enfatizan la necesidad de vigilancia y de confiar en las enseñanzas bíblicas verdaderas. Como creyentes, es esencial permanecer arraigados en la Biblia, discernir la verdad de las falsedades y aferrarse a la sana doctrina que conduce a la piedad y a la integridad espiritual. Mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesucristo es esencial en medio del auge de doctrinas engañosas y dañinas. Este hombre aceptó la marca de la bestia y todo cambió. ¿Qué pasa con aquellos que se niegan a tomar la marca de la bestia? Imagina un futuro donde todos siguen al anticristo. Fred, un hombre común con una vida sencilla, lucha por comprar o vender algo porque no ha aceptado la marca. No quiere ser como los marginados que rechazan la marca del anticristo, quienes deben esconderse y enfrentar muchas dificultades. Después de pensarlo, Fred decide aceptar la marca. El proceso es rápido y fácil, facilitado por el profeta del anticristo. Una vez que Fred obtiene la marca, sabe que ha dado la espalda al Dios de los marginados, el Jesús en quien ellos creen. Ahora está listo para disfrutar de las ventajas de su elección. Pero algo extraño comienza a suceder. El mundo es golpeado por desastres como inundaciones y terremotos. Luego, algo aún más extraño ocurre. La marca en la mano de Fred empieza a doler y a oler mal, convirtiéndose en una llaga terrible. Nadie puede ayudar y todos los que tienen la marca sufren mucho. Algunas personas están confundidas, pero otras saben la verdad. Entienden lo que realmente está ocurriendo. Las personas que se quedaron afuera también ven estos eventos. Saben que no se trata de un ataque global o una guerra. Los que han sido excluidos conocen la verdad real y han elegido su lado.
a pesar de todo el sufrimiento que enfrentan. Ellos saben que el anticristo es un líder que quiere ocupar el lugar de Jesús. Casi fue asesinado, pero de alguna manera fue sanado y muchos fueron engañados por él. Tantas personas lo siguieron sin pensarlo. También comprenden que las llagas que sufren Fred y los demás no provienen de este mundo, sino de un lugar lejano. Estos problemas vienen del templo de Dios allá en el cielo. El templo de Dios en el cielo es un lugar misterioso. Mucha gente ni siquiera sabe que hay un templo en el cielo. Este templo es mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Cuando el templo se cierra, significa una gran advertencia y juicio para todo el mundo. El peor que jamás haya existido. Este será el juicio final para el mundo. Cuando el templo se abre por primera vez, suceden cosas extrañas. Primero, se encuentra de nuevo el Arca de la Alianza, pero todo está a punto de cambiar. 7 ángeles aparecen en el templo y lo cambian todo. Después de estas cosas, miré, y el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo se abrió, y los 7 ángeles que tenían las 7 plagas salieron del templo, vestidos con lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor de sus pechos con cinturones de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se completaran las 7 plagas de los ángeles. Apocalipsis 15, 5, 8. Este juicio es muy serio en el cielo. En el capítulo anterior vimos cuán importante era prepararse para el derramamiento de las copas. Estos ángeles están trayendo el juicio de Dios. Vienen directamente del templo celestial, de la presencia y el trono de Dios. No lo hacen por su cuenta, ya que llevan vestiduras especiales de lino puro y brillante, con cinturones de oro alrededor de sus pechos. Esto nos muestra que, aunque los juicios puedan parecer duros, provienen de un lugar justo y bueno. Es fácil pensar que los juicios malos vienen de fuentes malignas, pero esto nos muestra algo diferente. Un gran juicio se avecina sobre la tierra, y nadie puede detenerlo porque proviene de un Dios justo y recto. Sí, la Biblia habla de ángeles malvados que causan caos y destrucción, pero no es lo que está ocurriendo aquí. La Biblia dice claramente que estos ángeles son justos y no caídos. Los ángeles reciben copas, y la gloria de Dios llena el templo con una nube. Es importante entender que las personas que no creen quizás no vean el juicio que viene. Esto significa que muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual se manifiestan en nuestro mundo físico. Las personas pueden predecir el clima, como cuándo lloverá o en qué dirección soplará el viento. Pero los caminos de Dios son diferentes. No podemos entender cómo funciona el templo de Dios usando la ciencia. Solo sabemos estos secretos porque Dios nos los ha revelado. Este conocimiento puede darnos consuelo. Muchos cristianos deben darse cuenta de que ya tienen respuestas a las grandes preguntas del mundo, incluso a cómo terminará todo. El orden del cielo es perfecto. Uno de los 4 seres vivientes cerca del trono de Dios entrega estas copas a los 7 ángeles. Juan ve a estos 4 seres vivientes con muchos ojos y formas diferentes: un león, un buey, un ser humano y un águila. Esto nos muestra que estos juicios vienen directamente del trono de Dios. Cuando este juicio comienza, nadie puede entrar en el templo de Dios. Esto nos muestra que el cielo no toma este juicio a la ligera. Una vez que el juicio empieza, nada puede detenerlo. El cielo está listo. Las puertas del templo están cerradas. Los 7 ángeles están preparados y las personas están listas para recibir estas copas. Entonces, oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Y el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa cayó sobre las personas que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Apocalipsis 16, 1, 2. Una voz sale del templo. Podría ser Jesús hablando. En Apocalipsis, las voces del cielo a menudo representan a Cristo, aunque no siempre. Debido a que las personas han profanado el templo terrenal, ahora el juicio viene del templo celestial. Estas copas tratan más sobre la rebelión humana y abarcan más áreas que otros juicios. La mayoría de las copas, como las trompetas, nos recuerdan las plagas del Éxodo, llagas dolorosas, el agua convertida en sangre y oscuridad. Al recordarnos estas plagas, estos juicios, nos muestran que, así como Dios protegió a su pueblo en Gosén durante las plagas, también los protegerá de su juicio. Las últimas dos copas muestran la batalla final y el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera copa trae llagas muy dolorosas y terribles a las personas que adoran la imagen de la bestia y tienen su marca. Aquellos que siguen a Dios no se ven afectados por esta copa. Es solo para aquellos que han seguido al anticristo. El pasaje habla sobre la ira de Dios derramándose sobre las personas que aceptaron la marca de la bestia, quienes fueron creadas en el sexto día según Génesis 1. Apocalipsis 13:8 dice que esto se asemeja a la sexta plaga egipcia, la plaga de las úlceras, que afecta a quienes llevan la marca 666, aquellos que adoran a la criatura en lugar del Creador. Por eso, muchas personas están buscando información sobre el sello de la bestia. Este evento ocurre después de que Dios ha dado dos grandes advertencias. Los 6 sellos y las 6 trompetas ya han sido desatados, y ahora están por suceder los peores desastres de la historia. Los poderes malignos dominarán la sociedad como nunca antes. Apocalipsis 16 habla de lo que está por venir y menciona la marca de la bestia. Apocalipsis 1:5 se enfoca en lo que está ocurriendo ahora. Apocalipsis 6:6 trata sobre el futuro cercano y Apocalipsis 20:22 aborda el futuro lejano. La marca de la bestia es algo que se menciona como un evento próximo. ¿Quién o qué es la bestia de Apocalipsis? La marca de la bestia se llama así porque proviene de un hombre conocido como la bestia. En el libro de Apocalipsis hay 3 figuras principales que trabajan juntas para gobernar el mundo. La primera es un ser angelical llamado Satanás o el Diablo. Los otros 2 son humanos, conocidos como las bestias, el anticristo y el falso profeta. Estos 3 forman una especie de trinidad impía, que intenta imitar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero de manera malvada. En el capítulo 13 vemos a las 2 bestias. La primera es un líder poderoso, un dictador que controla a todas las naciones. Es el anticristo, el hombre de pecado que no sigue más leyes que las suyas propias. La palabra anticristo proviene del griego antikristos. En griego, anti significa en contra de o en lugar de, y Christos significa Cristo. Así que el anticristo es alguien que está en contra de Cristo o que intenta ocupar su lugar. Esta idea proviene de la Biblia, especialmente de las cartas de Juan. El término anticristo se usa en los libros de 1 Juan y 2 Juan. Hijitos, es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la última hora. 1 Juan 2:8. En Apocalipsis 13:1-3 se describe: y vi que el dragón estaba de pie sobre la arena del mar. Luego vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era como un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sido herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. La bestia es una persona que aceptó la mala oferta que Jesús rechazó, y además es anticristiano de otra manera.
Su ascenso al poder comenzará de manera lenta y no será notado al principio, ni siquiera por aquellos más cercanos a él. Según Juan, el mar en la Biblia representa la población general o más específicamente las naciones no judías. Muchos se preguntan cómo una sola persona podría controlar a todos en el mundo. Aquí vemos que se le da mucho poder. Puede hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Parece provenir de una mezcla de líderes políticos y capta la atención del mundo al recuperarse milagrosamente de una herida grave, posiblemente de un intento de asesinato. Sus acciones arrogantes y despectivas se mostrarán durante 42 meses. La segunda bestia causa que las personas reciban la marca de la bestia. Al igual que los reyes de antaño, el rey anticristo tendrá un ayudante llamado la segunda bestia o el falso profeta. Este falso profeta tendrá poderes especiales y los usará para hacer que la gente adore al anticristo. Engañará a las personas realizando milagros, como hacer que caiga fuego del cielo y hacer que las estatuas del líder hablen. Aparecerá como un joven cordero con 2 cuernos. Apocalipsis 13, 11, 15. Luego vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía caer fuego del cielo a la tierra delante de la gente y engañaba a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Este falso profeta hace que el mundo tome la marca de la bestia, lo que muestra que este evento está relacionado con la religión. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el futuro, todos los que sigan a la bestia y su compañero necesitarán una marca especial. Esta marca será necesaria para comprar o vender cualquier cosa, por lo que las personas que no la tengan no podrán comerciar. Solo aquellos que tengan un número específico en su mano o frente podrán hacer negocios. Este número será dado a aquellos que sigan el falso culto de la bestia. El obtener una marca para comprar o vender puede parecer extraño, pero podría ser muy útil hoy en día. Ya tenemos tecnología que puede marcar a las personas para usarla en el mundo digital. Hay muchos programas y estudios que exploran estas posibilidades. El número de la bestia, Apocalipsis 13:18, dice: Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. El número 666 es interesante porque está compuesto por 3 seises. El número 6 indica que los humanos están cerca de la perfección, pero no alcanzan la perfección total, que es representada por el 7. Muchos creen que 666 señala quién será el último líder malvado antes de que Jesús venga a gobernar por 1000 años. También es interesante saber que 666 es la suma de todos los números romanos, excepto 1. Sin embargo, es difícil identificar quién será este líder malvado solo con este número, hasta que sea claramente visible. Personas como Napoleón, Stalin y otros han sido sugeridos como posibles anticristos. Además de estar vinculado con la bestia, la palabra griega shagma solía usarse para sellos en monedas o documentos oficiales. Se sabe que shagma era un sello usado por el Imperio Romano en documentos importantes durante los siglos I y II. En el Nuevo Testamento, shagma aparece solo 2 veces, en Apocalipsis y en Hechos 17:29, y se refiere a una imagen artística. ¿Por qué las personas aceptarán la bestia y su marca? El anticristo será un hombre que destacará por encima de todos los demás. Será muy carismático, un gran orador y atractivo.
Juan, uno de los seguidores de Jesús, amplía lo que Daniel dijo sobre el anticristo y nos dice que todos deberán adorarlo. El anticristo comenzará como un líder local, pero se convertirá en un gobernante poderoso a nivel mundial, gobernando con dureza y siendo eventualmente tratado como un dios. Cuando aparezca, las personas lo seguirán con entusiasmo y harán todo lo que él diga. Unirá a las naciones. Daniel dice que este próximo líder mundial será conocido por su gran capacidad para hablar y atraerá mucha atención. También advierte que este líder hablará con orgullo y contra Dios. Juan describe una figura similar en el libro de Apocalipsis. A la bestia se le dio una boca para hablar palabras orgullosas e insultantes y autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. ¿Quién adorará al anticristo? Según Apocalipsis 13:8, todos los que habitan en la tierra lo adorarán. Daniel 7:25 describe al anticristo como un líder que querrá que la gente lo siga. Hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Hablará contra el Dios verdadero y actuará como si estuviera al mismo nivel que Dios, haciendo grandes declaraciones. En 2 Tesalonicenses 2:4, también se dice que el anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. El anticristo querrá que personas de todo el mundo lo adoren. Ya existe la marca de la bestia hoy en día. En Apocalipsis 13, algunas personas piensan que la marca de la bestia es un tatuaje de moda o algún esquema de personas ricas, pero la Biblia es clara sobre lo que es esta marca y cuándo aparecerá. Primero, hay un momento específico en la historia cuando la marca se manifestará. La Biblia dice que la marca de la bestia aparecerá en un momento específico y aún no hemos llegado a ese momento. La marca se llama la marca de la bestia porque está vinculada a una figura llamada la bestia. Esta marca no aparecerá hasta que el anticristo esté al mando de todo el mundo. La Biblia nos dice que la bestia y su marca no estarán presentes hasta la mitad de la tribulación de 7 años. Por lo tanto, la marca no puede ocurrir antes de ese momento. El número 666 se menciona como un código secreto para un dictador que será revelado en el futuro. En ese momento, será claro quién es este dictador, y el número 666 lo representará. El dictador será imperfecto, en contraste con el número 7, que simboliza la perfección. ¿Qué les sucederá a los que tomen la marca de la bestia? El destino de aquellos que adoren a la bestia es la condena. Leemos que si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano. Esto muestra que hay una clara conexión entre adorar a la bestia y recibir la marca en la frente o en la mano. La marca no se entregará por error ni sin razón. Habrá una relación evidente entre adorar a la bestia y obtener la marca. Aunque recibir la marca podría parecer algo inofensivo para la gente en la tierra, podrían pensar que es solo una forma de mostrar lealtad al anticristo y su gobierno. En los primeros días del cristianismo, decir César es el Señor era visto por los paganos antiguos como un deber normal. Sin embargo, leemos en Apocalipsis que Él mismo beberá del vino de la ira de Dios, que se ha vertido puro en la copa de su indignación. Las personas que adoren al anticristo tendrán que beber el vino de la fuerte ira de Dios. Este vino es como el tipo más fuerte que se puede obtener, sin mezclar con agua y con especias adicionales para hacerlo aún más potente. Dios está extremadamente enojado con aquellos que tomen la marca. La Biblia menciona la copa de la ira de Dios más de 13 veces. En el Salmo 75:8 dice: En la mano del Señor hay una copa, llena de vino espumante, bien mezclado, y de ella beberán todos los impíos de la tierra. Esta es la copa que Jesús quiso evitar. En Mateo 26:39, leemos cómo Jesús enfrentó voluntariamente el castigo que merecemos, pero sus enemigos no tendrán opción,
deberán beber de esa copa. Leemos sobre el vino de la ira de Dios, la copa de su indignación. El vino en la copa representa la ira, o taimos, una antigua palabra griega. Otra palabra griega, orge, que significa enojo con una actitud decidida, también está conectada con esta copa. En el Nuevo Testamento, la palabra usual para la ira de Dios es orge, que también proviene del griego. La palabra griega timos se usa 10 de las 11 veces para describir la ira intensa de Dios en el libro de Apocalipsis. A diferencia de un arrebato repentino, la ira de Dios contra el pecado es una reacción constante y firme hacia el mal y la injusticia. Sin embargo, en Apocalipsis, la palabra para esta ira aparece con mayor frecuencia, mostrando una reacción más fuerte. Leemos que serán atormentados con fuego y azufre, lo que indica que el dolor en el infierno es real y extremadamente terrible, tanto físicamente como emocionalmente. El libro de Apocalipsis no oculta el tema del infierno. De hecho, este versículo revela varias verdades importantes sobre el infierno y el destino eterno de los que se pierden. También dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Esto significa que quienes adoran al Anticristo y reciben su marca pasarán la eternidad en el infierno, enfrentando la ira y el castigo sin fin. Este tormento eterno es real. Cuando se menciona por los siglos de los siglos, en griego significa literalmente por las edades de las edades, la manera más fuerte de decir que algo dura para siempre. El apóstol Pablo escribió a los romanos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Ahora, estas pagas se manifiestan claramente como llagas dolorosas. Las personas tendrán que tomar una decisión. ¿Verán esto como una señal de Dios para volver a Él o seguirán ignorándolo y continuarán en su propio camino? A medida que el juicio continúe, será más evidente quién sigue a Dios y quién no. Las palabras del salmista son especialmente ciertas aquí. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. A pesar de su ira, la misericordia de Dios todavía se muestra en este juicio, como sucedió con las plagas en Egipto, que también fueron advertencias. Los eventos descritos no están destinados solo a asustarnos, sino a mostrar lo serio que es ignorar al Creador. En la historia se nos habla de 7 copas que representan la ira de Dios. Estas copas son significativas porque simbolizan lo que sucederá como resultado del juicio divino. Las 7 copas muestran cuán molesto está Dios con los malos actos de las personas y su rechazo a seguirlo. Cada vez que se derrama una copa, causa grandes problemas en la tierra, como llagas dolorosas en las personas. Apocalipsis 16:2. Y el sol quemando la tierra con calor intenso. Apocalipsis 16:8. Estas copas son una consecuencia directa del pecado continuo y la rebelión, mostrando que estos comportamientos traen serias consecuencias. Incluso con todos estos eventos aterradores, Dios aún desea que las personas regresen a Él y enmienden sus caminos. Es triste ver cuán obstinadas pueden ser las personas, ya que muchas no cambian ni siquiera al ver el poder de Dios en estos juicios. Dios no quiere destruir a las personas sin razón. Sus juicios están destinados a mostrarles que lo necesitan. Las 7 copas en Apocalipsis no son solo sobre el juicio, también son mensajes. Demuestran cuán serio es Dios respecto al pecado, cuánto desea que las personas vuelvan a Él y su promesa de derrotar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, estas copas nos recuerdan que, sin importar cuán oscuro se vuelva todo, la luz y la verdad de Dios siempre prevalecerán. Al reflexionar sobre las 7 copas, debemos recordar que Apocalipsis no solo habla de finales, también anuncia nuevos comienzos. Después de las copas,
Hay esperanza para una nueva creación donde el dolor, el sufrimiento y la muerte desaparecerán para aquellos que escuchen y se vuelvan hacia Dios. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la Biblia indica que estos eventos son como piezas de un rompecabezas que encajan en un cuadro más grande. Ocurrirán como parte del plan divino de Dios, recordándonos que Él tiene el control de todo. En la segunda copa, Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y se convierte en sangre, como la de un cadáver, y todo ser viviente en el mar muere. Antes, 1/3 de la vida del mar había sido destruida, pero ahora, con esta copa, todo el océano queda sin vida. Esto muestra la ira de Dios reflejada en el océano. Los peces, que eran una maravillosa fuente de alimento cuando Dios creó las aguas en el quinto día, ahora son destruidos con la segunda copa. Es similar a la sexta plaga en Egipto, donde las aguas del Nilo se convirtieron en sangre y causaron la muerte de muchos egipcios. Con la tercera copa, los ríos y manantiales de agua se convierten en sangre. Apocalipsis 16:4-7. El tercer ángel derrama su copa en los ríos y manantiales y se convierten en sangre. Luego se oye al ángel del agua decir: «Justo eres tú, el que eres y el que eras, oh Santo, porque has juzgado estas cosas. Ellos derramaron la sangre de los santos y profetas, y les has dado sangre para beber, se lo merecen». Y del altar se escucha decir: «Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». La tercera copa convierte toda el agua dulce en sangre, mostrando el juicio de Dios, ya que las personas malvadas han derramado la sangre de los creyentes. Ahora deben beber sangre como castigo. Esta copa se parece a la primera plaga en Egipto, cuando el Nilo se convirtió en sangre. La transformación del agua en sangre vuelve a suceder para enfatizar el justo juicio de Dios. En esta parte de la historia, los judíos creían que distintos ángeles estaban a cargo de diferentes partes de la naturaleza, mientras que los griegos pensaban que eran dioses o espíritus quienes controlaban estos elementos. En este caso, el ángel encargado de las aguas alaba la justicia de Dios, ya que las aguas se han convertido en sangre. La alabanza de los ángeles y del altar es significativa, ya que refuerza lo que ya se ha mencionado en los juicios de las trompetas, la justicia y santidad de Dios, lo cual se conecta con el cántico de Moisés sobre los juicios de Dios. Con la cuarta copa, Apocalipsis 16:8-9, el sol quema a las personas con un calor abrasador. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, y se le da poder para quemar a las personas con fuego. Estas personas son quemadas por un calor intenso, pero en lugar de arrepentirse, maldicen a Dios. A pesar del dolor, no cambian sus maneras ni le dan gloria. Aunque el sol fue creado para dar luz y vida, ahora trae muerte. Con la quinta copa, Apocalipsis 16:10-11, el trono del anticristo y su reino quedan cubiertos de oscuridad. La gente muerde sus lenguas de dolor, y aún así blasfeman contra Dios por su sufrimiento y llagas, sin arrepentirse de sus malas acciones. La oscuridad rodea a las personas malvadas en lugar de quemarlas, como lo hizo el sol. Es similar a la última plaga en Egipto, donde la oscuridad cubrió todo por 3 días, impidiendo que las personas se movieran o vieran. Jesús describe el infierno como la oscuridad exterior, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. Las plagas del sol abrasador y la oscuridad nos recuerdan las plagas del Antiguo Testamento sobre Egipto y cómo Dios castigó a los egipcios y a su dios Sol, Amón-Ra. A quinta copa nos revela cómo el trono del Anticristo y su reino entero serán cubiertos por una oscuridad total, tan densa que las personas morderán sus lenguas de dolor y maldecirán a Dios. A pesar de este sufrimiento extremo, no se arrepentirán de sus pecados ni cambiarán sus formas de vivir. Esta oscuridad, que rodea a los malvados en lugar de quemarlos como lo hizo el sol, nos recuerda a la última plaga en Egipto,
cuando la oscuridad cubrió el país durante 3 días, impidiendo que la gente se moviera o viera algo. Jesús describe el infierno como un lugar de oscuridad exterior, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. Estas plagas, tanto del sol abrasador como de la oscuridad, nos hacen pensar en las plagas del Antiguo Testamento que cayeron sobre Egipto, donde Dios castigó a los egipcios y a su dios Sol, Amón-Ra. Estos eventos no son solo advertencias, sino una clara muestra de que Dios tiene el control sobre la creación y el destino de la humanidad. A lo largo de la historia bíblica se nos recuerda constantemente la justicia y santidad de Dios en sus juicios. Estos eventos también resaltan la obstinación del corazón humano, que, incluso cuando enfrenta el poder directo de Dios, puede seguir eligiendo el camino del rechazo y la rebelión. Para quienes buscan el arrepentimiento, hay esperanza. Apocalipsis no solo nos habla del fin, sino también de nuevos comienzos. Después de estas copas de ira, la promesa de Dios de un nuevo reino, libre de dolor, sufrimiento y muerte, se hará realidad. Aquellos que escuchan el llamado de Dios tendrán la oportunidad de empezar de nuevo en su presencia, bajo su luz y verdad. Si esta historia te ha dejado pensando o has aprendido algo nuevo, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario con tu opinión sobre lo que más te impactó o aprendiste. ¿Qué piensas sobre estos eventos del Apocalipsis? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides activar las notificaciones para no perderte las próximas historias.